Buenos días a todos. Quiero hablar con ustedes hoy sobre el tema que en Cristo somos libres de hecho, tomando como base el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, desde el verso 10 al 21, que relata cuando Jesús sana a una mujer. Y dice así la palabra: un sábado, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que Jesús había hecho en un día de descanso, el sábado. Por eso le dijo a la gente que estaba reunida: la semana tiene 6 días para trabajar y 1 para descansar. Ustedes deben venir para ser sanados en uno de esos 6 días, pero no en sábado. Jesús contestó: ¿a quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua el día sábado, y esta mujer vale mucho más que un buey o que un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. El resto de la gente, en cambio, se puso muy feliz al ver las cosas tan maravillosas que Jesús hacía. Jesús también les dijo: ¿cómo les puedo explicar qué es el reino de Dios? ¿Con qué puedo compararlo? Se puede comparar con la semilla de mostaza. Cuando un hombre va y la siembra en su terreno, ella crece y se convierte en un árbol enorme, tan grande que hasta los pájaros vienen y hacen nido en sus ramas. Jesús también les dijo: ¿con qué más puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. ¿Qué te ata? ¿Qué me ata a mí? ¿Qué nos impide enderezarnos, erguirnos, ponernos derecho en un sentido espiritual? ¿Qué nos impide transformarnos a la imagen de Cristo? ¿Qué nos impide disfrutar plenamente de la vida que Dios diseñó para nosotros? Solo podemos ver el significado de este acto individual a la luz de un panorama general. ¿Qué nos cuenta el relato? En lo específico, yendo a lo global, a la luz de un panorama general, que nos cuenta esta historia del Evangelio. ¿Qué hay detrás de la historia? Hoy necesitamos ver la historia en un evangelio aplicada a la misma luz, a la luz de un marco general. Porque si nos fijamos en la imagen pequeña, lo que vemos es un acto de amor y gracia en la que Jesús sanó a una mujer que había sufrido durante 18 años de alguna forma de la curvatura de la columna vertebral. En sí, este hecho es maravilloso. Pero el autor, el médico Lucas, nos invita a ver también este evento en términos del panorama general, no solo como un acto aislado de sanación. Más bien es una de las muchas victorias en la guerra de liberación de Jesús contra las fuerzas del mal. Pero yendo más, Jesús nos invita a ver la enfermedad de esta mujer en el telón de fondo de un marco más amplio. La imagen de la obra de Satanás, atar a la raza humana. Y nos invita a ver la curación de esta mujer como una señal de cómo funciona el reino de Dios.
una obra para transformar al mundo, una obra para liberar a la gente de la esclavitud, de la opresión del enemigo. Vamos al relato. Jesús está en la sinagoga, probablemente sentado en el frente compartiendo un mensaje. Cerca de él, el principal, el líder de la sinagoga. ¿Quién era esa persona? Era un anciano responsable de asegurar que la enseñanza sea sólida y ortodoxa. Cuando Jesús está enseñando, aparece una mujer en la escena, encorvada, no puede erguirse. No debería estar ahí porque solo los circuncidados podrían estar en el atrio. Suponemos que es una pequeña comunidad, un pueblo pequeño. Entonces, esta mujer es conocida por todo el pueblo y habrán sabido que ella luchó con esta dolencia por mucho tiempo. El Evangelio nos dice exactamente 18 años. Con la expectativa de vida de la época, cerca de la mitad de su vida, esta mujer estaba encorvada. Lucas, el autor del Evangelio, es un médico. Describe sus síntomas para nosotros con cierto detalle, pero más que nada hace una declaración bastante singular, porque atribuye la dolencia a una causa más profunda. El versículo 11 dice: un espíritu malo le había dejado así y no podía enderezarse para nada. Literalmente, la mujer tiene un espíritu de debilidad o de enfermedad. Había estado encorvada durante 18 años y no podía enderezarse para nada, dice la versión actual de la palabra. Entonces, Lucas, como médico, se da cuenta de la situación y describe que él no podía curar esa dolencia. Imagínense lo que es un problema de postura. Yo tengo un problema de postura. A mí me cuesta estar erguido, encorvado mucho tiempo. Mi tendencia es a encorvarme y eso afecta, mi postura afecta a todos mis músculos y fácilmente desarrollo contractura. Pero imagínense este nivel de curvatura, este nivel de problema postural, probablemente ponía una presión sobre todos los órganos del cuerpo, afectando la salud de esta mujer en varias maneras. Más que nada, la mujer es forzada a pasar la vida mirando hacia abajo a la tierra, en vez de mirar hacia arriba al cielo. No puede mirar a la gente a los ojos. Está siempre mirando para abajo. En medio de su mensaje, Jesús le llama al frente. Qué impresionante lo que Jesús hace. Ella no estaba en el atrio principal donde estaba Jesús. Estaba para afuera. Pero Jesús la llama. Cuando viene, el Evangelio nos relata que le da palabras de libertad. Le proclama, le ordena que sea libre. Pone sus manos sobre ella, cuadro único. E inmediatamente, por vez primera, en 18 años, ella es capaz de enderezarse y mirar directamente a la cara de otra persona. El versículo 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¡Wow! Igual que la palabra creativa que Dios dio en la creación y que dio origen a todo, así también la palabra de Jesús tiene autoridad y poder para liberar, para desatar. Puso las manos sobre ella, dice el versículo 13, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Otra versión dice, y alababa a Dios. Desde el punto de vista del ritual, hubo una serie de anomalías en el decoro de ese sábado.
llamar la atención de una mujer durante la alabanza, tocarla. Otra versión dice, la abrazó. Inclusive Jesús se arriesgó a quedar profanado ritualmente. Porque, y aún al día de hoy, en Medio Oriente, no le mirás a la mujer a los ojos. Aún hoy, tenés que mantener una cierta distancia. Y él, en la propia sinagoga, la llama a un lugar donde ella no pertenecía por el rito, la abraza o pone sus manos sobre ella, le habla y le sana. Por lo general, poner las manos va acompañado de oración. Aquí eso no se menciona que Jesús haya orado. La curación es inmediata, ella se endereza, empieza a glorificar a Dios. Imagínense el cuadro, por 18 años ella vivía postrada y de un momento a otro ella puede erguirse, ella puede estar recta, sin molestia. Y la palabra dice que empieza a glorificar a Dios. Habrá estado gritando, llorando, saltando, danzando. Nadie podía negar el poder sanador de Jesús. Pero el versículo 14 nos dice, el jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que Jesús había hecho en un día de descanso obligatorio. Imagínense. Ahora, el líder religioso no le ataca directamente a Jesús porque sabía que se iba a meter en problema. Tampoco le puede regañar a la mujer porque la mujer fue llamada por Jesús. Ella no había pedido esa curación. Pero ustedes saben cuando alguien tira cizaña y dice que él se dirigió a la multitud regañando indirectamente a Jesús y a la mujer. Claro que está equivocado, todos podemos decir que estaba equivocado, pero también tenemos que admirar su voluntad de llevar a cabo lo que él consideraba su responsabilidad con Dios y el sábado, corriendo el riesgo de confrontar la sabiduría de Jesús con la suya. Y dijo, 6 días en la semana hay en los cuales se debe trabajar, haciendo referencia al cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 11, Deuteronomio 5, 12 al 15, que prohíbe específicamente trabajar los sábados. Es más, dice específicamente que los siervos o los animales también estaban prohibidos de trabajar el sábado, y las regulaciones dietéticas más que nada ayudan a definir al pueblo judío. Y hasta hoy están discutiendo qué significa las reglas de observación apropiadas y cuáles no para un día sábado. Dice este Señor, vengan pues en los días normales y sean sanados, pero no en el día del sábado. Dice, la ley del sábado no prohíbe viajar. Entonces, ella y Jesús aún iban a estar al final del sábado, a la tardecita. El sábado es para honrar a Dios. Entonces, ¿por qué no puede Jesús honrar a Dios manteniendo sagrado el sábado? Libre de trabajo, o sea, libre de obrar milagros. Y sanar a la mujer después de terminar el sábado, a la tardecita. Buena pregunta. Si la curación se hubiera retrasado unas horas, Jesús hubiese respetado el sábado y la mujer también sería sanada. 2 por el precio de 1. Y estamos tan acostumbrados a esta historia que fácilmente dejamos de lado las preocupaciones honestas, aunque equivocadas, del líder religioso. Él tiene una responsabilidad e intenta proteger lo que él entiende como sagrado. Lo que él no entiende es diferenciar entre la ley y el espíritu de la ley, las letras de la ley y el espíritu de la ley. Las obras de compasión son sagradas y el Torah, o sea, la Biblia judía, tiene una intención que es revelar la voluntad de Dios, y en vez de ello se convierte en un velo que cubre los ojos. La forma tiene lugar y ocupa ese lugar en vez de lo que es el fondo. El modelo en vez del propósito o del fin.
el sábado se convierte en un obstáculo en vez de ser una bendición. Jesús reconoce en las problemas en las palabras del líder, que es una alusión al libro de Deuteronomio, que dice en el capítulo 13, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado, reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno. Deuteronomio 5, 13 al 14. Ahí está su respuesta. Jesús le dice que el texto no solamente se refiere al trabajo humano. Los bueyes y los burros también, dice. Pero no hay uno solo que está aquí presente que no va a desatar a su buey y a su asno y a llevarle para que beba el agua. Entonces, se puede activar al animal, pero no se puede activar el poder de Dios para sanar a una hija de Abraham. No puede Jesús desatar a esta mujer de la esclavitud de Satanás, pero sí podés desatar al buey y al burro para que vayan a tomar agua. Tan profundo. El versículo 15 dice: Jesús contestó: ¿a quién tratan ustedes de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua el día sábado, y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado? En vez de violar la ley del sábado, la liberación de esta mujer concuerda con las intenciones del sábado. En vez de disminuir la observación del sábado, la embellece. Si está bien desatar a un animal para que vaya a beber, es mucho mejor desatar a un ser humano a quien Satanás tiene atado. Es trabajo sagrado mostrar compasión en el sábado. Es trabajo sagrado derrotar al diablo en el sábado. Ahora, veamos lo general, el marco. ¿Por qué? Porque Lucas describe los síntomas de la mujer en detalle. Un espíritu que la había paralizado durante 18 años. Cuando habla de un espíritu, Jesús hace mucha referencia a los milagros de la gente poseída por espíritu inmundo. Pero a diferencia de todos los otros casos, no hay una oración o una palabra de liberación de demonios. No hay una convulsión en la persona cuando salen los demonios. No se dan las otras características que menciona. Pero sí dice que un espíritu de enfermedad es el origen de este problema. Esta historia no se lee como otra historia en el Evangelio, en la que Jesús libera a las personas del poder de los espíritus malignos. ¿Qué hace Jesús? Pone las manos sobre la mujer, que nunca hace en los otros casos de liberación de demonios. Entonces, a la luz de estos detalles, yo creo que Lucas no nos está diciendo que esta enfermedad es causada específicamente por un demonio, por un espíritu maligno. Yo tengo la interpretación de que somos invitados a ver esta enfermedad en general como uno de los signos de un mundo caído y de la actividad del diablo en este mundo caído. ¿Dónde me baso? En el plan original de Dios para la creación. Ella no incluía enfermedades, las dolencias, los virus que hoy tenemos como el coronavirus. Son maneras en las cuales el diablo, Satanás, ata a la raza humana. Claro que hay otras formas también. La guerra, la violencia, los vicios, los miedos, la injusticia, la opresión, la corrupción. Estos no solo son incidentes aislados, son evidencias del poder del mal, el poder del pecado obrando en el mundo. Pero también la palabra dice que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Jesús nos abre los ojos en este pasaje del Evangelio. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: ¿ves a esta mujer? ¿Ves cómo ella está atada por la enfermedad?
Esto es lo que ocurre en un mundo caído. Esto es lo que hace el poder del mal a los seres humanos. Los ata, los paraliza y los busca destruir. Por eso que las Sagradas Escrituras son claras. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas de la iniquidad en los lugares celestiales. Yo quiero llevarles a ustedes a ver un panorama general sobre la obra de Jesús. La historia de la curación de esta mujer no se trata solo de su vida, sino que es parte de la historia de cómo el reino de Dios triunfa sobre el poder del mal. Leamos los versículos 18 al 21. Jesús dijo, por lo tanto, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Y con qué debo compararlo? Se puede comparar con la semilla de mostaza. Cuando un hombre va y la siembra en su terreno, ella crece y se convierte en un árbol grande. Tan grande que hasta los pájaros vienen y hacen nido en sus ramas. Y de nuevo dijo, se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Jesús vio el reino de Dios obrando de manera gradual para transformar el mundo. ¿Cómo comienza? Comienza con una pequeña semilla que poco a poco crece hasta que es un árbol lo suficientemente grande, hasta que los pájaros van y ponen sus nidos en sus ramas. Comienza con una pequeña dosis de levadura, hasta que todo el bulto, toda la masa se convierte en algo grande por la levadura. Trabajando gradualmente en la harina hasta que todo el bulto se convierte en levadura. En este proceso gradual, toda sanación es evidencia de que el poder del mal se está quebrando cuando se encuentra cara a cara con el poder del Hijo de Dios. Es gradual, lo cual no significa que Dios no tenga todo el poder. No, va a llegar el día de la liberación completa, en la cual el árbol estará completamente crecido. Ese día el mundo y los seres humanos en él estaremos completamente libres de todo aquello que nos ata y experimentaremos la vida como Dios la creó al principio. Ahora, ¿cómo se aplica esta historia a nuestras vidas hoy en día? Esta mujer estaba atada por una enfermedad. Esta mujer estaba obviamente en cautiverio. Pero también hay otra forma de cautiverio. No solamente el cautiverio físico con sus síntomas de curvatura. Hay otras formas de cautiverio que no son tan obvios. Y mi pregunta es, ¿qué te ata? ¿Qué me ata? ¿Qué nos impide enderezarnos en un sentido espiritual? ¿Qué nos está frenando de ser transformados a la imagen de Cristo? ¿Qué nos está impidiendo poder disfrutar plenamente de la vida como Dios lo planeó para nosotros? Jesús tiene mucho que decir sobre el perdón, por ejemplo, sobre el amar a nuestros enemigos, acerca de dar la otra mejilla. Pero hay tantas maneras en las cuales somos atados. Hay hábitos que nos atan, que nos llevaron a vicios, que nos impide ser libres. Hay sentimientos de falta de perdón por algo que nos hicieron y que va creciendo en nosotros, y ese resentimiento, ese rencor nos va encorvando espiritualmente, poco a poco convirtiéndonos en seres humanos fríos, amargados, resentidos. Estamos encorvados como esa mujer, lo cual impide que nos convirtamos en todo aquello que Dios quiere que seamos, ser transformados a la imagen de Cristo. Y esta es una forma bastante común de curvatura
de la columna vertebral espiritual. Y muchos ya han permanecido demasiados años, más que los 18 años que esta mujer sufrió. Y si esa persona sos vos, y yo sé, y vos sabés en tu espíritu, Jesús te está diciendo hoy, es hora de ser libre. ¿Pero estás listo para ser libre? Jesús te llama como llamó a esa mujer. No estás en el atrio principal, estás allá sentado. No viniste ni siquiera por un milagro. Estás escuchando esta palabra, a lo mejor por un accidente, por alguien te invitó. Pero Jesús está hablando a tu corazón y te dice en esta mañana, ¿quieres ser libre? ¿Quieres enderezarte? ¿Quieres dejar de vivir postrado por un vicio oculto? ¿Por el rencor? ¿Por alguna enfermedad del alma? ¿Por alguna enfermedad física? ¿Por cualquier cosa que te ata y te impide enderezarte espiritualmente en la vida y ser la persona que Dios diseñó? Hoy puedes ser libre. Hoy Jesús está aquí hablando a tu vida y la palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. A lo mejor hay una parte de tu ser que no quiere dejar libre esta esclavitud. Es tu zona de confort, es tu vicio y te alegra porque es lo único que tenés. Yo, sin embargo, te digo que te animes, que tan seguro como el poder de Dios pudo libertar a una mujer que estuvo encorvada físicamente durante 18 años, ese mismo poder puede liberarte y enderezar tu vida hoy, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y el cielo y la tierra van a pasar, las pandemias van a venir e irse, pero su palabra no va a pasar. A lo mejor no va a ocurrir en forma instantánea como ocurrió con esta mujer. A lo mejor va a ser como describe Jesús, que es el reino de Dios, una cosa gradual, como una semilla que se convierte en un árbol, o una masa pequeña de levadura que se convierte en un pan, algo grande. Dios sabe cómo hacerlo. Si sucede gradual o repentinamente, lo importante es que puede ocurrir en tu vida. Y Jesús te invita a tener fe en Él, a confiar en que realmente Él te ama, que Él está aquí y Él quiere lo mejor para tu vida. Y te está llamando y te dice, vení, vení. Hoy es tu hora. Yo quiero que seas libre. Yo te puedo decir una cosa por experiencia personal. Cuando Jesús te hace libre, sos verdaderamente libre. Amén y amén. Yo quiero invitarte en esta jornada, allí donde estás. Imagínate a Jesús. Él está aquí y Él está hablando a tu corazón. Y Él te invita a ser libre y te llama allí donde estás. Y quiere hacerte libre. Ábrele la puerta de tu corazón porque Él quiere hacer morada contigo. Repite conmigo esta oración y dile, Dios mío, he oído tu palabra. Si hace alrededor de 2000 años diste la palabra y tocaste a esa mujer y ella se enderezó después de 18 años, mi vicio, mi atadura, mi enfermedad me tuvo atado durante tantos años. Y al escuchar tu palabra, yo sé que me estás hablando a mí. Yo quiero ser libre. Entra a mi corazón y haz morada conmigo. Rompe mis cadenas de atadura que me han tenido postrado y me han impedido mirar para arriba, lleno de vergüenza, de culpabilidad. Perdóname, límpiame por la sangre de Jesús, rompe todo yugo de pecado,
Rompe toda maldición generacional. Rompe toda obra de las tinieblas sobre mi vida. Rómpela, yo creo, yo recibo tu palabra y confieso con mi boca que soy libre, verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Y me enderezo hoy. Y la buena obra que empezaste, vas a ser fiel en completarla. Y por tu obra de libertad, de liberación en mi vida, yo te adoro, te alabo y te doy la honra y la gloria al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Dios mío, soy libre, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, mi Salvador, mi libertador. Amén. Dios nos bendiga.